¿Por qué este libro? Este libro es quizá llenar un pequeño hueco en la bibliografía, porque por lo general la historia es la historia fáctica, lo que hacen los faraones, cuándo y cómo. Lo que ahora queremos es un poco fijarnos en lo que hacían los súbditos del faraón. De modo que en 30 capítulos intentamos cubrir todos los niveles, por así decirlo, de lo que es la sociedad egipcia. Desde el faraón, arriba del todo, hasta el esclavo, en el otro punto de la escala social. Y son capítulos cortitos, llenos de ilustraciones, llenos de fotografías y de bastante información sobre cómo vivían los egipcios en esa época tardía. La cronología del libro es desde la época prehistórica predinástica hasta la época casi tardía. Vamos a ocuparnos de lo que es, o lo que la gente entiende de verdad como el periodo faraónico. Cuando había faraones, de ese es el periodo que vamos a tratar. Es un libro que está escrito para que la gente disfrute con él. Es un libro que está escrito para el aficionado, el curioso, el estudiante que se está iniciando, que está escrito con total sencillez, pero que a la vez tiene una bibliografía muy abundante. Cada capítulo tiene alrededor de 25 títulos de bibliografía, de la que he utilizado y títulos interesantes para ampliar más esa documentación de la que yo hablo, que bueno, a los que son especialistas en el tema les va a resultar quizá ya conocida, pero al que se está iniciando, el que está intentando profundizar un poquito en esas cosas curiosas del mundo egipcio, que es lo que a todos nos gusta saber, bueno, pues va a encontrar allí de verdad cosas donde buscar más información. La portada, que como vemos es bastante llamativa, bastante curiosa, esperemos que le guste al público, es sobre todo una celebración que se hacía entonces, en la época tardía sobre todo, pero que es el enterramiento del buey, de un toro apis. El toro apis es un animal que era considerado sagrado, una manifestación de un dios, y que era tratado como tal en el antiguo Egipto. Tenía sus propios sacerdotes, tenía su harén de vacas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues como vemos es muy visual, ¿no? Refleja bastante bien lo que queremos en el libro, que es hablar un poco de cómo sucedían las cosas y por qué se hacían. Es un libro que está lleno de pequeñas anécdotas, es un libro que está lleno de lo que intentamos, de eso, de la vida cotidiana de la gente. Y nos podemos encontrar, por ejemplo, lo que es una lista de la lavandería de los lavanderos de un poblado de Deriel Medina, que son los señores que excavaron el Valle de los Reyes y lo pintaron y decoraron las tumbas. Bueno, pues nos dejaron mucha información, sus textos de toda la vida, sus textos del día a día, escribir no sé qué para contárselo al vecino. Y uno de ellos, por ejemplo, es un ostracón, que un ostracón es un trozo de cerámica rota o una lasca de piedra donde se puede escribir en vez del papiro, porque el papiro era bastante caro, donde nos encontramos con que un señor que no sabía leer y escribir se encargaba de limpiar o de lavar la ropa de los demás, y lo que hacía era dibujar la ropa y luego poner tantos puntos como prendas de ropa tenía iguales, para que al final no hubiera ningún problema con ese tipo de información. Y como ese, en el libro vamos a encontrar bastantes documentos curiosos, anecdóticos si queremos, pero la verdad muy interesantes para conocer lo que es la vida en el Antiguo Egipto. Hablamos de todos los aspectos o de todos los niveles de la sociedad, o pretendemos hacerlo, de todos los niveles de la sociedad egipcia. El faraón es muy conocido, pero hemos hablado, por ejemplo, de un papiro poco conocido por el gran público de la 13ª dinastía, si no recuerdo mal, que nos habla de una jornada concreta del faraón para ver qué es lo que hacía en ese momento dado, ¿no? Porque siempre nos lo imaginamos cazando o peleándose con los enemigos, etcétera, etcétera. Bueno, pues tenemos un cachito de vida diaria del campesino, también nos lo imaginamos con bastante facilidad, imaginamos tirando de los bueyes, arando, sembrando, recogiendo la cosecha, etcétera, etcétera. Pero entre medias hay gente que, bueno, no se conoce tanto, como es los dibujantes y los escultores, por ejemplo, los embajadores del faraón, los mensajeros del faraón, los ancianos, los esclavos, los niños, las mujeres, las sacerdotisas, el heredero. Es un personaje que no aparece mucho en la documentación egipcia, y de todos ellos intentamos ofrecer pues pinceladas que nos permitan conocer un poquito cómo eran, ¿no? Cómo era su día a día.